Así que ¿vamos? Venga, estupendo. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. El motivo de la rueda de prensa del día de hoy es presentar lo que hemos denominado, nos hemos dado en llamar el mes del emprendimiento, dentro de la marca común que tenemos, que es Extremadura Región Emprendedora. A estos efectos me acompaña también la directora general de empresa, Ana Vega, que os dará cuenta o más detalle de lo que es la programación. ¿De acuerdo? Mirad, ahora que tanto estamos hablando de los grandes proyectos industriales, grandes proyectos de inversión, estos van a desarrollar, van a ejercer de polo de atracción, de polo de desarrollo industrial y, por tanto, van a generar y van a desplegar una serie de necesidades, tanto directas como indirectas, y, por tanto, van a poner el foco en las posibles debilidades que tengamos, en las posibles necesidades que demanden y, por tanto, van a despertar nuevas oportunidades en el tejido socioeconómico regional. Van a despertar, por tanto, impulsos en necesidad de emprender, en necesidad de creación de nuevas empresas, aunque emprender no tiene necesariamente que ir vinculado a la creación de nueva empresa, puede ser ya una empresa creada la que emprenda, y por tanto generar nueva riqueza y generar empleo. Y además es en este tejido industrial del que estamos hablando, aunque no solo, pues también generará empleo de mayor o de mejor calidad, ¿no? Lo hemos comentado en sucesivas ocasiones. Bueno, pues considerábamos que no podíamos olvidar también a este pequeño emprendedor, a este pequeño empresario o mediano que quiere avanzar, que quiere desarrollar nuevas ideas, que no es otra cosa que emprender, que quiera consolidar a través del impulso a nuevas iniciativas y, por tanto, queríamos darle especial relevancia, ¿no? Queríamos darle su cuota de protagonismo y, además, también, ¿por qué no?, darle visibilidad, que se visibilizaran las iniciativas que ahora mismo están surgiendo, que son muchas, y también visibilizar las iniciativas que desde la Junta de Extremadura se están llevando a cabo y están favoreciendo el crecimiento y el despliegue, el desarrollo de estas nuevas ideas que día a día están ahí y que muchas veces pasan desapercibidas, pues porque no es el gran proyecto de inversión, ¿no? Y al final hay que tenerlas en cuenta. Estos pequeños emprendedores son los que alimentan ese tejido productivo que tenemos, basado mucho en autónomos y en pequeña y mediana empresa. Y, por tanto, entendemos que es necesario visibilizarlo, darle protagonismo tanto al tejido como a este tipo de iniciativas. El emprendimiento, además, es una cuestión en la que estamos abogando, no debe ser una cuestión solo ya en el momento de emprender la idea. Debemos de trabajarlo y estamos a través de diversas iniciativas para que sea desde la escuela, o sea, desde pequeños tratemos de dignificar esa iniciativa empresarial, esa iniciativa emprendedora, más anglosajona si queréis, pero que entendemos necesaria para que el niño o la niña desde pequeño tenga iniciativa y, sobre todo, facilidades y no tenga ningún tipo de complejo a la hora de poder desarrollarlas, a la hora de abrir nuevas oportunidades y, por tanto, el autoempleo, en definitiva, se pueda ver fomentado de alguna manera. Las políticas de la Junta en materia han sido y, por tanto, las entendemos como que serán fundamentales en todas estas materias, ¿no?
Nuestra intención es siempre acompañar a este emprendedor, a este nuevo emprendedor o emprendedora, para el desarrollo de la idea, el poder llevar a efecto un proyecto, el poder describir, el poder desarrollar un proyecto, que pase además por la puesta en marcha, facilitarle tanto en términos económicos como técnicos el despliegue de ese proyecto, el desarrollo del mismo y la consolidación en última instancia, ¿no? En el cual ayudaremos en la medida que el emprendedor nos permita ayudarlo, necesite de nuestra ayuda, ¿no? En una fase ya posterior de comercialización o de expansión en esos términos, para los cuales pues también desplegamos ayudas, desplegamos la colaboración a través de iniciativas, en este caso, tanto desde la Dirección General de Empresa como desde Avante. El emprendimiento además lo tenemos que ver más como una actitud en la vida, más que como un título que se otorga, que de hecho no es así, ¿no? En la universidad o en la formación profesional, y además al final no deja de ser una forma de vivir, de desarrollar la vida o la experiencia profesional de una persona. Como un papel fundamental en todo este trámite de emprendimiento, contamos con los puntos de acompañamiento empresarial, en los cuales lo que pretendemos es desarrollar, asesorar, tutelar las diferentes iniciativas para que el emprendedor o emprendedora conozca todas las facilidades, todas las alternativas, todas las opciones que la Junta pone a disposición de él. No solo la Junta, sino cualquier tipo de ayuda de forma transversal, no solo de la Administración autonómica, sino también, ¿por qué no?, la Administración nacional. En 2017, Extremadura fue reconocida por la Comisión Europea como región emprendedora, precisamente por la apuesta que se desarrollaba o que se hacía hacia el emprendimiento y a este desarrollo empresarial. Es verdad que éramos una región, seguimos siendo una región pequeñita en términos de población, en términos de volumen económico, pero sí que despertábamos la llamada o despertábamos un poco la visión por esa apuesta muy decidida en los términos de favorecer el emprendimiento y el desarrollo empresarial, ¿no? Con vista sobre todo a lo que habéis escuchado en muchas ocasiones a nuestro presidente, dejar de ser en definitiva objetivo de convergencia, objetivo 1, y poder ser autosostenibles, ¿no?, de algún modo, ¿no?, en términos económicos. Desde entonces hemos mantenido ese compromiso con la creación de ecosistema de apoyo al emprendimiento para dar salida a este adjetivo, a este premio que nos otorgaban o a esta denominación. Y en ese sentido hemos querido siempre dar impulsos, ¿no? Intentar diversificar hacia todo el tejido empresarial, haciéndolo más robusto, sostenible y, por tanto, con mayor formación, más competitivo y más innovador. Y en esos términos formalizábamos dentro de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, no hace muchos meses, el Plan para la Empresa Competitiva Extremeña, donde se aglutinaba todas las iniciativas de forma transversal que la Junta de Extremadura ponía al servicio del tejido socioeconómico para favorecer ese desarrollo empresarial, ese crecimiento empresarial, ese objetivo que teníamos de ser, en la medida de lo posible, esa autosuficiencia a la que anteriormente hacía referencia. Entre las diferentes medidas que ya recogía este plan estaba el mes del emprendimiento en Extremadura, que es lo que en definitiva queremos presentar hoy, en el que queríamos valorar sobre todo la figura de nuestros empresarios y empresarias, de los futuros o ya incipientes o consolidados emprendedores o emprendedoras y, por tanto, agradecer, es una fórmula también de agradecimiento hacia la labor que desempeñan, un reconocimiento hacia la labor socioeconómica, a ese tejido empresarial que al final es el que nos mueve, ¿no? Y el objetivo de los planes de esta consejería y además desde a lo que hay que agradecer la labor que a través de la concertación, el diálogo social, realiza con los agentes sociales y económicos, sin cuya apoyo pues sería también complicado desplegar muchas de estas políticas.
Por tanto, durante el mes de febrero y marzo vamos a desarrollar una serie de actividades que ahora nos detallará un poquito más la directora general para valorar todo esto. Esto, además, se aúna o se complementa con las diferentes iniciativas que hemos puesto en marcha, como es la aceleradora Gila, que pusimos hace relativamente poco para proyectos emprendedores, gente que quiere desarrollar un proyecto para tutelarlo, ser monitorizados. Se complementa también con la aceleradora Open Future, que, como sabéis, es una aceleradora de colaboración público-privada que la Junta de Extremadura desarrolla con Telefónica, y también se viene a sumarse o pone de alguna manera, valora la puesta en marcha de las incubadoras de alta tecnología, que también darán cabida a nuevos proyectos de emprendimiento, incubadoras de alta tecnología como la de Economía y Economía Circular en Mérida, las de Ciencias de la Salud en Cáceres, la que estamos ahora mismo ya licitando el equipamiento de realidad virtual y realidad aumentada en Almendralejo, o como la de Agroindustria 4.0, que empezamos y estamos optando ahora mismo a una licitación para poner en marcha las instalaciones de FEVAL en Don Benito. Lo que se trata, sobre todo, es de apostar en los términos que la RIS3 nos hemos dado en la RIS3 de especialización, y además también viene a reforzar uno de los programas que ya figuran en una de las líneas de actuación que figuran en la RIS3, que es el del descubrimiento emprendedor, y queda desarrollado a través del plan regional de I+D+I en la línea 20 de hibridación, descubrimiento emprendedor dentro de la hibridación sectorial. Estas son iniciativas que, en definitiva, lo que van es a potenciar la imagen de Extremadura como región orientada al emprendimiento por parte de la Administración. No vamos a cejar en el empeño de facilitar, de poner alfombra en roja a cualquier emprendedor que quiera desplegar su iniciativa. Vamos a también tratar de contribuir a crear esa visión más colectiva y positiva de lo que es el mundo de la empresa, y, por tanto, tratar de valorar lo que los empresarios, el tejido productivo, colabora y pone al servicio de la sociedad. Yo creo que es importante muchas veces desde la Administración recalcar y valorar ese papel, ¿no? Y, sobre todo, despertar, como os decía, la vocación también de nuevas personas emprendedoras entre la población joven, ¿no? Esto tenemos que potenciarlo también, como os decía, desde la escuela, desde pequeñitos, tratar de favorecer este desarrollo y favorecer líneas de trabajo que despierten esas vocaciones, igual que hemos hablado en otras ocasiones de las vocaciones STEM para las formaciones, tanto a nivel de formación profesional como universitaria. Aquí estaríamos también despertando dentro de esos sectores o dentro de esas vocaciones también la vocación emprendedora o empresarial para poder desarrollar un proyecto de vida. Yo, en ese sentido, dejo a la directora general que os dé quizás más detalle del programa, y cualquier cosa después resolvemos las preguntas. Hola. Bueno, como ha comentado el consejero, este es febrero y marzo, es el mes del emprendimiento. Conocéis que ya sacamos unas líneas de ayuda, en concreto dos muy orientadas a este mes del emprendimiento. Eran ayudas de hasta 5.000 euros para que entidades, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, a lo largo de estos 2 meses, realizasen actividades relacionadas con el emprendimiento. Hemos tenido 24 solicitudes, ya hay agendadas 40 actividades. Tenéis en la documentación y en la página web de Extremadura Empresarial una agenda con todas estas actividades, y por destacaros algunas de ellas, pues, por ejemplo, hay muchas actividades relacionadas sobre todo con acercar el mundo de la empresa a la sociedad. Una de las barreras del emprendimiento es que la cultura, quizás siempre hablamos de que la gente quiere ser más funcionarios que empresarios y que empresarias, y hay que cambiar esa cultura, hay que cambiarla en nuestras propias familias, en el resto de la sociedad, y muchas de estas actividades pues, se encargan de acercarse tejido empresarial a las escuelas y a los institutos.
que conozcan cómo cambiamos la cultura, conociendo el talento y las empresas que tenemos en nuestro entorno. Estas empresas, la manera de conocerlas es que vayan a las aulas o que los chicos y las chicas salgan de las aulas a conocerlas. Entre otras actividades, es que me dio el papel, aquí, un momentito. Tenemos actividades, bueno, yo no digo en la cumbre, hay 40 actividades a lo largo de toda Extremadura en localidades pequeñas, en localidades grandes. Hay otras actividades que también se centran en despertar vocaciones donde hay mucha demanda y muchas oportunidades de crear empleo. En todo el tema del sector energético, instaladores eléctricos, el poner en valor también el sector agrícola y, por ejemplo, la cooperativa Cooperado pues hace actividades acercando cómo está el sector agrícola, cómo es moderno, tecnológico y hacerlo atractivo para que la gente joven, ese relevo generacional que necesitamos en todas las actividades. Hay rutas empresariales, por ejemplo, en Montijo, donde se va a visitar a las diferentes empresas. En definitiva, hay un paquete amplio de actividades muy interesantes, muy atractivas, 40 a lo largo de toda Extremadura, y una de ellas es el 16 de febrero, que es el Foro Emprende. Como sabéis, este Foro Emprende es el evento emblemático del emprendimiento en Extremadura, en el que participan más de 1000 personas desde el año 2005 y este año lo hacemos el día 16 en Mérida, que lo vamos a enfocar mucho al talento emprendedor y empresarial de Extremadura. A veces traemos gente de fuera como un referente, pero lo que queremos es que nos sintamos orgullosos y orgullosas de todas las empresas y emprendedores que tenemos en la región. Contamos, por ejemplo, con Marina Conde de La Condesa, que va a explicar cómo desde Badajoz ha ido evolucionando y ha creado una empresa referente en el mundo de la moda, cómo una empresa extremeña, una startup, se ha vendido a una multinacional Globo. Hay muchos talleres sobre tendencias donde empresarios y empresarias van a contar cuáles son las tendencias en los distintos sectores empresariales. Son actividades de formación, hay un área de asesoramiento muy relacionado con el tema de marketing, con el tema de digitalización de las empresas, y también hay un broche final en ese acto que es la entrega de los premios Extremadura Región Emprendedora y Extremadura Empresarial, que será por la tarde. Sabéis que las ayudas al mes del emprendimiento fueron de 120.000 euros y hay otro decreto de ayuda que es el de los premios por 100.000 euros. Y se han presentado 100 empresas e ideas emprendedoras y la entrega de los premios será el día 16 por la tarde. Hay 3 premios para las mejores ideas empresariales, otros 3 premios para las jóvenes empresas, o sea, empresas de menos de 3 años, y otros 9 premios de 9.000 euros para distintas categorías, pues, mujer empresaria, empresa de servicio que crea mucho empleo, empresa tractora, empresas de conocimiento, empresas del sector de la cultura y, en definitiva, lo que pretendemos, como hemos comentado, es que poner en valor la figura de nuestras empresarias, nuestros empresarios y animar a que se siga emprendiendo y a sentirnos orgullosos de Extremadura como región emprendedora, y a poner en valor nuestra región a nivel nacional e internacional. Disculpadme. La información la tenéis tanto en el dossier que os ha entregado y en la página Extremadura Empresarial. Podéis consultar con más detalle todos los ponentes, tanto del Foro Emprende como todas las actividades. Y os pedimos a vosotros, a los medios de comunicación, que sois esenciales en este cambio de la cultura, en que colaboréis y que seamos cómplices en que haya más emprendedores y más emprendedoras, más empresas innovadoras de futuro, porque con esto conseguiremos que Extremadura siga creciendo y vuestro papel es esencial en visibilizar esa figura, en animar, en que si no conocemos, no nos
no sentimos ese orgullo y necesitamos sentirnos orgullosos porque tenemos muchísimo talento, hay muchas empresas que no conocemos y que son referentes, y eso es lo que pretendemos con todas estas actividades, animar a la sociedad, a los jóvenes a emprender y a las empresas que están a crecer y a que se creen más empresas. Y por nuestra parte atendemos las preguntas que tengan. Muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestra presencia y hasta la próxima.